menos en el plano editorial, con un comentario sobre los tres temas que yo entiendo son los más significativos de este día, viernes 19 de diciembre, que no son todos, por cierto, pero elegí tres. El primero es esta muy curiosa interpretación de la historia que ha hecho la Presidenta de la República en el día de ayer, me refiero a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta de los 40 millones de argentinos, que ha sintetizado este tema tan relevante del acuerdo de Estados Unidos con Cuba a esta frase. Dijo: los yanquis tardaron 53 años en darle la razón a Fidel Castro. La Presidenta redujo semejante situación a que los yanquis, en una frase que aplica por ahí para un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ciclo básico, en un piquete en la Avenida Independencia, lo redujo a esto: los yanquis le dieron la razón a Fidel Castro. Está la grabación de la frase del presidente, escucharla. Espero que un rayo de sol, un rayo de inteligencia, un rayo del Espíritu Santo, de Dios, del sol, de inteligencia, lo que fuere, ilumine el corazón. El corazón, tienen corazón igual, de la dirigencia. Bueno, ¿quién les dice? Si los yanquis tardaron 53 años en darle la razón a Fidel Castro. Bueno, semejante reducción que hizo el presidente se completó con otra frase que dice que el día del anuncio del acuerdo, que fue el día 17, antes de ayer, dijo Cristina, debiera instituirse como el Día de la Dignidad de los Pueblos que no se rinden. Y es muy interesante porque, bueno, eventualmente puede ser cierto que Cuba no se ha rendido, digamos. Yo no creo que haya sido así. Cuba utilizó, obviamente, el argumento del embargo para explicar su propia situación y su propio fracaso eventualmente. Pero, en todo caso, si esto fuese cierto, si Cuba no se rindió, pero la gente gana $5, ¿no? Y Cuba ni siquiera tiene el estatus de ser una economía. Cuba es un país que tiene un Estado y un formato militarizado y policial, pero su formato económico no alcanza siquiera para llamarse a eso economía. Es un país que ha quedado atrasado en el tiempo, que su gente vive en un plano de indignidad total en materia de libertades, en materia de libertad de expresión, en materia política. Es un país que no tiene derechos políticos básicos y que su economía literalmente ni siquiera existe. Por lo tanto, yo no entiendo cuál es acá el aspecto destacable del rol de Cuba en los últimos años. Está bueno lo que pasó y ojalá los republicanos apoyen al presidente Obama y esto significa un avance tanto para Cuba como para América, ¿no? Pero me llamó la atención el modo en que el presidente ha reducido el caso a estas frases de trinchera de la facultad, ¿no? Los yanquis se rindieron ante Castro. Una visión realmente muy particular, tratándose de un presidente de un país. Un tema. El segundo tema tiene que ver con la designación del juez Laureano Durán. Yo no lo conozco al doctor Durán, pero por lo que me he enterado ayer y hoy, el juez Durán fue designado de manera irregular por el Consejo de la Magistratura para desempeñar un papel crítico, que es el papel del juez federal de La Plata, que además tiene competencia de carácter electoral. Siendo que la oposición no está aceptando esto como válido, yo me imagino que vamos a tener un problema acá, porque no podemos llegar al extremo de que haya jueces del oficialismo y jueces de la oposición. Tal cual. ¿No? O en todo caso, hasta ahora, por lo menos jueces del oficialismo. Porque esto puede terminar en un lío importante si llega a haber una situación compleja en la elección en la provincia de Buenos Aires, que probablemente le ocurra, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá entramos en un tema institucional muy peligroso, que es que las partes no acepten las reglas. Claro. ¿No? Si la designación efectivamente del juez Durán ha ocurrido por fuera de la Constitución, siendo que el hombre no tiene acuerdo del Senado para ser juez, yo creo que esto debiera arreglarse. Me parece que el Senado debería intervenir en el asunto, porque puede ser una situación muy complicada, porque acá ya no estamos hablando de la grieta, de la división de unos y otros, sino de normas básicas para regular nada menos que las elecciones, ¿no es cierto? Y finalmente un comentario sobre unos comentarios que ha hecho anoche, creo, o ayer, el presidente del Banco Central.
Algunos de ellos me resultaron interesantes, otros literalmente asombrosos. Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central, dio un reportaje en el día de ayer, y aquí tenemos un extracto muy interesante, muy sintético, muy significativo de sus principales definiciones, algunas de las cuales voy a comentar enseguida. Dijo Vanoli: vemos signos muy claros de desaceleración de la inflación. El presidente del Banco Central dijo que no analizan la posibilidad de imprimir un billete superior al de 100 pesos e indicó que las expectativas de devaluación se han alejado. Además, señaló que cuando aumente el stock de reservas, se normalizarán las operaciones de importación y exportación. Estamos incrementando el nivel de reservas después de muchos años de pérdidas. El dólar contado con liquidación está en franca baja. Suben los depósitos y sube el crédito. Creo que el balance a fin de año es muy bueno. La coyuntura augura un 2015 con buenas perspectivas, anunció y aseguró Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central. Además, indicó que antes de su asunción, en la principal institución monetaria del país, había expectativas negativas y un componente especulativo claro. Hicimos cosas importantes, como dar la señal clara de que no íbamos a devaluar, e hicimos que la especulación pierda respecto a la inversión genuina. Fue clave poner un piso de tasa de interés, que los bancos tengan que transferir a la gente parte de su rentabilidad y hacer que los pesos sean más atractivos que los dólares. Durante el año pasado, y con esta dinámica de reservas cayendo, hubo que hacer un racionamiento de divisas. A partir de esa recuperación, aumentamos de manera importante la provisión de dólares para pago de importaciones, tanto para el complejo de Tierra del Fuego como para el sector automotriz. Hicimos nuevos cronogramas. El comercio exterior, en una situación muy compleja por el fallo del juez Tomás Griesa, se está normalizando. Y a medida que el stock de reservas aumente, la operatoria se va a normalizar completamente, dijo Vanoli. Estamos evaluando con Brasil y con Uruguay desdolarizar las relaciones de comercio y buscar mecanismos de financiación complementarios. Estamos evaluando realizar acuerdos de swap con otros países. Respecto a la posibilidad de que el Banco Central determine imprimir un billete de mayor denominación... Esto es completamente genial. Vanoli dijo lo siguiente: por el momento no analizamos imprimir un billete superior a 100 pesos. La explicación es por qué, ¿no? Porque dio una explicación de por qué. Sí, a ver. Nosotros apostamos a profundizar la bancarización. Tratamos de que las transacciones se hagan en blanco, lo menos posible en efectivo, a través de canales financieros. Esto ayuda a combatir el lavado de dinero y la evasión. Por último, señaló: vemos signos muy claros de desaceleración de la inflación. Algunas consultoras privadas en las últimas semanas prevén niveles cercanos a 0. Eso tiene que ver con el contexto global y con que las expectativas de devaluación se han alejado. Bueno, muy bien. Sin La reírse. inflación a 0. A ver, bueno. Muy Sin bien. reírse lo dijo. Qué buenísimo. Muy bien. Ojalá. Bueno, acá estamos. Sí. ¿Cómo? Y no se ¿Por rió, dónde, ¿Por dónde empezar? No se rió. Bueno, con respecto a la explicación del por qué razón en la Argentina hay un billete de máxima denominación de 100 pesos, la explicación que le encontró Vanoli es extraordinaria. Es para combatir el lavado de dinero. Hace muchos años que la Argentina hay una discusión respecto a la denominación de los billetes, siendo que nuestro billete de mayor denominación equivale a un promedio de unos $8, ¿no es cierto? Si fuese cierto que los países pudieran combatir el lavado achicando la denominación de sus billetes, Vanoli acaba de darle al mundo un formato extraordinario para combatir justamente al delito. ¿Ah, sí? Que los americanos, por ejemplo, eliminen el billete de $100 Ajá. y se limiten a fabricar billetes de $10. Está buena esa. Y, por ejemplo, los europeos que hacen billetes de 500 euros, los hagan de 5. Entonces, la tesis de Vanoli, ¿cuál es? Cuanto más chico es el billete, más le complicás la vida a los lavadores de dinero. Bueno, es una explicación, digamos, simpática que ha dado el presidente del Banco Central respecto de un fenómeno que atormenta a los argentinos, que es que hay que hacer con los cajeros, que se rompen, que están todos hechos pomada los billetes, que los billetes argentinos son una vergüenza nacional, y que cualquier persona que quiera tener plata encima se encuentra con un inconveniente. Con respecto a la cuestión de la inflación,
Bueno, acá está discutida el asunto. Estamos claros que los pronósticos más serios no establecen una clara desaceleración. Más bien, alguna bajadita en noviembre, pero con perspectiva de crecimiento en diciembre. Y aquí hay una frase que la verdad es que está buenísima, si fuese cierta. Que los argentinos ven los pesos más atractivos que los dólares. Es muy buena. Muy gracioso. Bueno. Entonces, las fantasías son fenómenos, porque todos las tenemos, y yo también las tengo, y ustedes también las tienen, todos tenemos. Lo grave es creérselas. Porque ciertamente que el presidente del Banco Central de este país diga que los argentinos hoy prefieren el peso al dólar, no es muy cierto, sobre todo por el hecho de que si efectivamente el Banco Central ha conseguido algún avance en esta materia, que por él lo ha conseguido, efectivamente hay una expectativa devaluacionista menor que hace un tiempo, pero claro, eso se ha conseguido a punta de pistola. Ayer mismo hubo otra vez allanamientos de la Gendarmería en la City porteña, y de hecho, lamento el comentario, pero hay que hacerlo, el caso de este joven Mariano Benedit es la otra cara de este problema. Así es. Mariano Benedit, evidentemente, por lo que hemos tratado de comprender, era un delivery de dólares. O sea, de tantas personas que en la República Argentina transitan por la ciudad en motos con mochilas, comprando y vendiendo dólares en las esquinas. Entonces, cuando, Clarín esta mañana lo dice con todas las letras, el chico tenía una cueva, ¿no es cierto? Y toda persona que tiene una cueva, por lo que yo he entendido, que anda en moto con mochila y pistola, es porque anda por la calle comprando y vendiendo dólares, para escapar justamente del formato policial que Joe Manoli encontró para controlar el tipo de cambio. Entonces, esta definición respecto de que los argentinos hoy en día prefieren los pesos no es cierta. Lo que pasa con los argentinos es que los argentinos están sometidos a un formato policial, con allanamientos, con la gendarmería y estas cosas, que en todo caso ha logrado que las personas hagan las cosas que hizo este pobre Mariano Benedit, ¿no es cierto? Que ande por la calle con los motos y con los motoqueros y con los deliveries, cambiando monedas en las esquinas o en los sótanos de los bancos. Así que me pareció realmente asombroso los comentarios del presidente del Banco Central, sobre todo porque las fantasías son muy interesantes siempre y cuando no te las tomes tan en serio. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado por La Caja, una gran compañía para la seguridad de la gente.